Capítulo 5. Los peregrinos llegan a la casa del intérprete y reciben importantes enseñanzas alegóricas. Los peligros de la mente carnal, obtención de bendiciones sublimes inmerecidas a través de la fe, las voces de Dios, la mansedumbre, diversidad de dones y gracias, necesidad de llevar fruto, tendencias mundanas de los hipócritas. Iban nuestras dos peregrinas conversando sobre tales cosas mientras se acercaban, poco a poco, a una de las casas construidas en beneficio de los peregrinos. Era la casa de intérprete, donde Cristiano tuvo un recibimiento tan afectuoso. Al llegar a la puerta, oyeron un susurro de voces, y aguzando el oído para ver si conseguían escuchar la conversación, creyeron distinguir, entre otras palabras, el nombre de Cristiana. Debo aclarar con respecto a esto que el rumor de que ella y sus hijos habían emprendido el camino de la peregrinación les había precedido, y había causado no poca admiración en la casa de intérprete saber que la esposa de Cristiano, aquella que hasta hacía poco tiempo no quería ni tan siquiera oír hablar de las cosas celestiales, había emprendido el peregrinaje y estaba ahora a punto de llegar a su puerta. Mientras permanecían inmóviles y silenciosas detrás de la puerta, escucharon, pues, cómo los habitantes de la casa alababan su decisión y su conducta, ignorantes de que la causa de sus elogios acababa de llegar. Finalmente, Cristiana cobró el ánimo suficiente y se decidió a llamar, como antes había hecho en la puerta estrecha. Les abrió la puerta una doncella llamada Inocente que, al ver a las dos mujeres, les preguntó: ¿Con quién deseáis hablar? Nos ha dicho que este es un lugar privilegiado de acogida para peregrinos, y nosotros lo somos. Rogamos, pues, que se nos acoja y se nos dé hospedaje, porque el día toca ya a su fin y no quisiéramos ir más lejos en la oscuridad de la noche. ¿A quién debo anunciar? Me llamo Cristiana. Fui la esposa de aquel peregrino que hace algunos años pasó por aquí, y estos son sus 4 hijos. Esta joven que me acompaña es una amiga, y va también en peregrinación. Al escuchar esto, Inocente entró apresuradamente en la casa y dijo: No vais a creer quién está en la puerta. Cristiana, con sus hijos y una compañera suya. Vienen pidiendo alojamiento. Llenos de gozo y alegría, los criados de la casa fueron todos juntos a comunicar la noticia al dueño, quien, acudiendo a la puerta, preguntó a la recién llegada si era cierto que era la esposa de Cristiano. Así es, señor, le confirmó. Soy aquella mujer tan dura de corazón, tan indiferente a las penas de su marido, que le dejó que emprendiera solo su viaje. Soy yo, y estos son sus 4 hijos. Vengo porque ahora estoy convencida de que este camino es el único que conduce al bien. Contigo se ha cumplido aquello que está escrito del nombre que dijo a su hijo: Ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo: No quiero, mas después, arrepentido, fue. Así sea, amén. Quiera Dios que esto se cumpla en mí, y que sea al fin hallada de él en paz, intachable e irreprensible. Pero, ¿por qué te quedas a la puerta? Entra, hija de Abraham. Hace poco estábamos precisamente hablando de ti, porque habíamos recibido noticias acerca de tu peregrinaje. ¡Entrad todos!, dijo, y dicho esto, los introdujo en la casa. Tras un breve período de descanso, los habitantes de la casa se presentaron uno a los huéspedes. La satisfacción que sintieron al ver que Cristiana había emprendido el camino del peregrinaje se dibujaba de forma evidente en sus semblantes. Acariciaron a los niños, trataron con esmerado cariño a Misericordia y a todos ellos dieron, a cada uno personalmente, la bienvenida a la casa de su señor. Mientras le preparaban la cena, Intérprete les enseñó los elementos alegóricos que Cristiano había contemplado con tanto provecho cuando estuvo alojado en la casa. Así pues, pudieron ver al hombre enjaulado,
al soñador, al valiente que se abría paso en medio de sus enemigos, al cuadro del guía fiel y otras muchas cosas instructivas. Después de que los peregrinos meditaran pausadamente sobre el significado de cada una de estas cosas, intérprete los condujo a una habitación en la que había un hombre con la mirada fija en el suelo. Tenía en la mano un rastrillo, pero como era incapaz de mirar hacia arriba, no alcanzaba a ver que por encima de él había un personaje con una corona celestial en la mano, que se la ofrecía a cambio de su rastrillo. El pobre desgraciado, sin molestarse en levantar la mirada, seguía escarbando en el suelo con el rastrillo para recoger la paja y las astillas entre el polvo. Me parece entender algo del significado de esto. Es la figura de un hombre mundano, ¿no es verdad? Has acertado, y su rastrillo pone de manifiesto su mente carnal. Prefiere ocuparse en recoger las pajas y basuras de este mundo que escuchar la voz de aquel que lo llama desde arriba, ofreciéndole la corona celestial. Sirve como ejemplo de cómo algunos piensan que el cielo no es más que un mito, un lugar de fábula inexistente. Por causa de ello se afanan en las cosas materiales, convencidos de que son las únicas tangibles y que valen la pena. El que ese hombre solamente pueda mirar hacia abajo es para enseñaros que las cosas terrenas, cuando se apoderan del espíritu del hombre, alejan su corazón de Dios. Líbreme el Señor de agarrar jamás ese inmundo rastrillo. Esa petición que acabas de hacer es necesaria y sabia en extremo, pero lamentablemente ha quedado arrinconada, casi olvidada por completo. Apenas uno entre 10,000 hace la súplica de no me des riquezas. Para la mayoría de los hombres, las pajas, astillas y polvo de este mundo son los objetos de más valor, porque son lo actual e inmediato. Es muy triste, pero absolutamente cierto. Después de esto, intérprete les enseñó la mejor habitación de la casa, una estancia hermosísima, donde les dijo que mirasen con atención a su alrededor para ver si lograban descubrir algo que les fuera de provecho. Enseguida miraron atentamente por todas partes, pero solo había una enorme araña colgada de la pared, y de esta no hicieron caso. «No veo nada de particular», exclamó Misericordia sorprendida, mientras Cristiana callaba. Intérprete le dijo a Misericordia que mirara de nuevo con más atención, y finalmente ella dijo: «Aquí no hay nada, solo una araña muy fea colgada en la pared». «¿Una sola araña habéis visto en toda esta habitación tan amplia?», les preguntó de nuevo Intérprete. Entonces las lágrimas inundaron los ojos de Cristiana, que era una mujer de evidente ingenio, muy aguda y perspicaz, y dijo: «No, señor. Aquí hay más de una araña. Aquí hay muchas arañas. Y son arañas cuyo veneno es mucho más dañino y mortífero que el de aquella que está colgada en la pared». «Tienes razón», contestó Intérprete mirándola con agrado. Al escuchar esto, a Misericordia le fluyó la sangre en las mejillas y se puso roja como un tomate. Los niños, por su parte, también se cubrieron la cara, pues empezaban a entender el enigma. «La araña se cuelga de sus patas, como podéis ver, y habita en los palacios de los reyes. ¿Por qué creéis que se ha escrito esto sino para enseñaros que, a pesar de que estéis llenos del veneno del pecado, con las patas de la fe podéis asiros de las paredes de la mejor habitación del palacio del Rey Celestial y morar en ella?» Me había pasado por la mente algo parecido, pero no acababa de esclarecerlo del todo. Imaginaba más bien que el simbolismo era que, al igual que las arañas son muy feas, debido a nuestra fealdad moral afeábamos todo lo que hay a nuestro alrededor, por lujosa y soberbia que fuese en la habitación que nos encontráramos.
pero no había caído en pensar que de este veneno y repugnante insecto podíamos aprender la manera de obrar por la fe. Ahora, ciertamente vemos la lección de cómo la araña, asida de sus patas en la pared, se las arregla para vivir en la mejor habitación de la casa. Dios no ha hecho nada en vano. Nuestros peregrinos recibieron con alegría todas estas enseñanzas, pero sus ojos se humedecían cada vez más. Cruzaron entre ellos algunas miradas significativas y se inclinaron ante el señor intérprete, que les condujo a otra habitación donde había una gallina con sus polluelos. Observándolos por un tiempo, repararon en uno de los pollitos que acudía a la pila para beber, y cada vez que bebía, alzaba luego la cabeza y la mirada hacia arriba. «Mirad», les dijo, «lo que hacen estos polluelos cuando beben, y aprended de ellos a reconocer de dónde proceden todas las bendiciones. Seguid observándolos y veréis algo más». En efecto, poco después que repararon en que la gallina llamaba a sus polluelos de maneras distintas, dando a su cloquear diferentes ritmos y tonalidades, lo hacía primero con un cloquear reposado y natural, que era el que empleaba más a menudo. De vez en cuando lo hacía con un cloquear algo más intenso, y algunas ocasiones particulares se enfrascaba en un cloquear continuo y desesperado, que era en realidad un grito de alarma. «Aquí», les dijo intérprete, «tenéis una clara imagen de cómo vuestro rey se dirige a los suyos de una manera distinta según cada circunstancia. Su voz común la escuchamos constantemente. Cuando nos ofrece alguna dádiva, lo hace como un llamamiento especial, hablando a los que están cobijados debajo de sus alas en tonos dulces y tiernos. Y finalmente, como la gallina hace con sus polluelos, su voz se transforma en un clamor cuando nos ha de advertir que el enemigo se acerca. Os he enseñado estas cosas porque son fáciles de comprender a gentes sencillas, a mujeres y niños como vosotros». Y como fuere que Cristiana manifestó deseos de ver más cosas y aprender más, intérprete los condujo al matadero, donde pudieron ver a un carnicero matar a una oveja que, mansa y tranquila, recibía la muerte sin ninguna oposición. «Debéis aprender», les dijo, «que la conducta de esta oveja a padecer y a soportar las injurias y males sin murmuraciones ni quejas. Contemplad cuán tranquilamente se deja matar, no se opone a los que la hacen sufrir. Recordad, pues, que vuestro rey os llama ovejas suyas». Después, los llevó hasta su jardín donde había una gran variedad de flores. «Como podéis ver», les dijo, «entre estas flores hay mucha diversidad, en altura de tallo, en color, en aroma y virtud, y algunas son mejores que otras, pero todas permanecen en el lugar donde el jardinero las ha colocado, y no riñen entre ellas». Desde allí, los llevó a su campo, en el que había sembrado trigo y otros cereales. Pero cuando lo miraron de cerca, vieron que todas las espigas habían sido arrancadas o cortadas. Por tanto, no quedaba en el campo ningún fruto, solo la paja. «Este campo», les explicó, «fue debidamente abonado, arado y sembrado. Pero, ¿qué pensáis que podemos hacer de la cosecha que nos ofrece?» «Quemar una parte y con el resto hacer abono», respondió Cristiana. «Ah», dijo intérprete, «ya veo que os dais cuenta de que lo que se esperaba de él es fruto, y por falta de fruto se le condena a ser quemado y hollado por los hombres. Tened pues cuidado que vosotros, sabiendo esto, no falléis en vuestra propia condenación». Mientras regresaban de esa breve excursión campestre, intérprete dirigió su atención hacia un pájaro, un petirrojo, que tenía una enorme araña en la boca. Todos lo miraron con atención, y mientras Misericordia se admiraba de su colorido y hermosura, Cristiana exclamó:
¿Cuánto se envilece a sí mismo ese pájaro tan hermoso? Su plumaje y apariencia supera al de otros muchos pájaros, y además es propenso a relacionarse con el hombre. Por ello creía que se alimentaba de migajas y otras cosas inocentes, pero ahora, al verlo con ese insecto tan inmundo, me doy cuenta de que se ha degradado mucho, al menos bajo mi punto de vista. En este petirrojo podéis ver la imagen de ciertas personas que hacen profesión de fe y de piedad. En apariencia son como este pajarito, que canta bien, tiene colores hermosos y es de aspecto agradable y gracioso. Fingen gran respeto y admiración hacia los siervos del Señor y expresan deseos de estar siempre en su compañía, anhelando alimentarse del manjar de los piadosos. Se complacen en frecuentar las casas de los buenos y acuden a las iglesias para participar de los cultos. Pero cuando están solos, no tienen reparo alguno, como hace este pájaro, en engullir arañas. Pueden cambiar de alimento fácilmente y beber la iniquidad como agua.